El aire en la fría habitación estaba impregnado de un silencio pesado, un silencio que Valentina conocía demasiado bien. Cada rincón de aquel modesto hogar, que alguna vez había estado lleno de risas y sueños, resonaba ahora con ecos de desesperanza. Ella se encontraba en un rincón, acurrucada en la oscura penumbra, con las manos entrelazadas, sintiendo como su corazón se desgarraba en mil pedazos. Su padre, un hombre cuya frialdad rivalizaba con el invierno más cruel, había tomado una decisión que sellaría su destino para siempre. Era un acuerdo que nadie debería haber hecho con su propia sangre, un pacto que la convertiría en una mercancía. Los gritos de su padre aún retumbaban en su mente, como una sinfonía macabra que la mantenía despierta por las noches. Le había dicho que todo era por su propio bien, que era un sacrificio necesario para salvar su negocio en la quiebra. Valentina lo había mirado a los ojos, buscando en ellos un vestigio de amor, pero solo encontró avaricia y desprecio. «¡Eres una carga!», había gritado su padre, sus palabras como cuchillas afiladas que desgarraban su alma. «Tu futuro está vendido. No puedo seguir alimentando tus fracasos». Así comenzó su descenso al abismo. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana, Valentina se miraba al espejo, buscando el reflejo de la chica alegre que una vez conoció. Sin embargo, solo veía a una mujer que se desmoronaba. Tenía 22 años, pero sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La vida que había anhelado se desvanecía lentamente, como las sombras al atardecer. La idea de ser vendida a un extraño, a un hombre poderoso del que solo había escuchado rumores, la llenaba de un terror indescriptible. La noche de su venta llegó con la promesa de un futuro incierto. Valentina se encontraba en la sala, enfundada en un vestido sencillo, pero elegante, que su madre le había dejado. Miró hacia el reloj en la pared. Cada segundo se sentía como un martillo golpeando su pecho. El sonido de un automóvil elegante deteniéndose frente a la casa la sacó de su trance. Se acercó a la ventana, con el corazón latiendo furiosamente. Un hombre alto, con un porte imponente y un aire de poder que lo envolvía, salió del vehículo. Su padre lo aguardaba en la puerta, recibiendo al extraño como si fuese un rey que venía a rescatar a una princesa, cuando en realidad estaba entregando a su propia hija en un trato vergonzoso. El hombre, con una mirada fría y calculadora, entró en la casa. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba atrapada entre la desesperación y la humillación. No había escapatoria. Su padre, con una sonrisa de satisfacción, la presentó como si fuera un objeto de valor. «Te presento a Valentina, mi hija», dijo, su voz llena de orgullo, como si estuviera mostrando un trofeo. El hombre la miró con intensidad, como si evaluara cada centímetro de su ser. Valentina sintió que sus entrañas se retorcían. Aquel hombre, con su traje de diseñador y su arrogancia, representaba todo lo que detestaba. Él era el epítome del poder que había aplastado sus sueños. «He oído hablar de ti», dijo el hombre, su voz profunda y resonante. «He hecho una buena inversión, Valentina. No te preocupes, tendrás todo lo que desees. Solo tendrás que obedecer». Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Su dignidad, una luz tenue, comenzaban a apagarse. La angustia se transformó en una ira silenciosa, un fuego que ardía dentro de ella, aunque aún no sabía cómo encenderlo. Era una batalla entre el deseo de luchar y la resignación ante su destino. Su padre, detrás de ella, parecía disfrutar del espectáculo. Nunca había sido un hombre cariñoso, pero ese día sus ojos brillaban con un deleite siniestro. Valentina comprendió que estaría sola en esta lucha, que su único aliado era el tiempo y el deseo de escapar de aquel horror. Mientras se acercaba al hombre con el que tendría que compartir su vida, sintió que su mundo se desmoronaba. La tristeza y el miedo se entrelazaban, creando un torbellino de emociones que la dejaron aturdida. Pero en medio de la tormenta, algo en su interior comenzaba a despertar. Era un destello de rebeldía y dignidad que se negaba a morir. «No soy una mercancía», declaró Valentina con una voz temblorosa pero decidida, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. El impacto de sus palabras la sorprendió, como si hubiera encontrado un ancla en medio del caos. El hombre se detuvo, sorprendido. Había olvidado que detrás de la apariencia frágil de esa joven había una voluntad férrea. Era solo el comienzo de su batalla, una que no había elegido, pero que estaba determinada a ganar. Pero su padre no podía dejar que esa chispa se encendiera. Su rostro se torció en una expresión de rabia y desprecio, como un volcán a punto de hacer erupción. «Cállate, Valentina, no tienes voz aquí». Las palabras de su padre golpearon su corazón, pero no la hundieron. Había jurado que no permitiría que su vida se convirtiera en un sacrificio. En ese instante, la puerta se cerró tras ella y se sintió expulsada de su antigua vida, pero no sin una última oportunidad de reclamar su dignidad.
Mientras el hombre poderoso la observaba, sintió que la incertidumbre se aferraba a su corazón. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que marcaría su futuro. ¿Sería víctima o luchadora? La elección se haría en un instante, pero sus efectos resonarían por toda su vida. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la tensión, un ruido que resonaba como un tambor en medio del silencio opresivo. Los tres se giraron, sorprendidos. La mirada del hombre se volvió dura, como una piedra, y Valentina sintió que el aire se volvía más denso. Un visitante inesperado podría ser la clave que cambiaría el rumbo de su vida. Mientras la angustia se apoderaba de ella, el eco de las palabras de su padre resonó en su mente, pero también la determinación de luchar por su libertad. El umbral entre la desesperación y la esperanza estaba a punto de cruzarse, y Valentina, con su espíritu indomable, se preparaba para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. El viaje hacia la mansión del hombre que la había comprado se convirtió en una especie de trance para Valentina. La limusina avanzaba lentamente por las calles, y a través de las ventanas oscuras veía el mundo que la rodeaba como si estuviera observando una película en blanco y negro. Las luces de la ciudad parpadeaban en la penumbra, pero no había nada que iluminara la oscuridad que sentía en su interior. Cada bache en el camino era un recordatorio de su nuevo destino, un futuro que se dibujaba como un abismo insondable. Cuando finalmente llegaron, el imponente edificio se alzaba ante ella, con sus altas columnas y sus ventanas adornadas, como si fuera un palacio de ensueño. Pero para Valentina no era más que una prisión disfrazada de lujo. Se detuvo un momento, sintiendo el aire helado que la envolvía y la llenaba de una inquietud que le hacía temblar. El hombre, que había tomado su vida con un simple acuerdo, sonrió desde el asiento del conductor, un gesto que no le ofrecía consuelo, sino más bien una advertencia de lo que vendría. La puerta de la mansión se abrió, y el hombre, al que aún no conocía por su nombre, bajó y le extendió la mano. Valentina dudó un instante, sintiendo cómo la aversión se apoderaba de ella. Ciertamente, no quería tocarlo, no quería que su piel entrara en contacto con la de aquel que la había despojado de su libertad, pero sabía que no tenía opción. Así que tomó su mano, sintiendo la frialdad de su toque, una sensación que la hizo estremecer. Al cruzar el umbral, el interior era tan opulento como había imaginado. Las paredes estaban revestidas de un elegante papel tapiz dorado, y los candelabros de cristal brillaban con una luz suave pero intimidante. Todo en esa mansión parecía estar diseñado para mostrar poder y riqueza, pero Valentina solo veía un escenario donde se representaría su sufrimiento. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Valentina», dijo el hombre con voz profunda, casi como si estuviera pronunciando un encantamiento. Su tono era casi paternal, pero Valentina sabía que no había nada de cariño en sus palabras. Era una voz que imponía dominio y control. Mientras avanzaban por el vestíbulo, cada paso que daba se sentía más pesado. La mansión estaba llena de lujos, pero ella no podía apreciar nada. La opresión que sentía en su pecho se hacía cada vez más intensa. Era como si cada objeto en aquella casa le recordara lo que había perdido: su libertad, su dignidad, su futuro. «Aquí tienes todo lo que puedas desear», continuó el hombre, señalando un amplio salón decorado con muebles de diseño y obras de arte en las paredes. «No tendrás que preocuparte por nada, solo debes seguir mis instrucciones». Valentina sintió un torrente de ira y humillación en su interior. Nadie le había preguntado si quería estar allí. Nadie había considerado su opinión. Se sentía como un juguete en manos de un niño que lo había obtenido por medio de un capricho. Su padre había estado tan ansioso por venderla que no le había dejado la opción de defenderse. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había perdido su hogar, había perdido su voz. La primera noche transcurrió en un silencio inquietante. Valentina fue llevada a una habitación que parecía un santuario, con sábanas de seda y cortinas de terciopelo, pero para ella era una celda de lujo. Se sentó en la cama, sintiendo el roce del material contra su piel, algo que debería haber sido placentero, pero que solo le resultaba extraño y desagradable. A medida que la oscuridad se apoderaba de la habitación, los ecos de su vida anterior retumbaban en su mente, imágenes de su infancia, risas compartidas, sueños de libertad. Todo eso estaba ahora tan distante. La opresión de su nueva realidad se hacía más palpable y la soledad se convertía en su única compañera. Al día siguiente, el hombre llegó a su habitación a primera hora de la mañana. Valentina, aún en bata, lo miró con una mezcla de miedo y desafío. No quería que él viera el quebranto en su mirada. No quería que supiera que se sentía como una sombra de sí misma. «Hoy comenzaremos a establecer algunas reglas», dijo con un tono que no admitía discusión. «Quiero que te prepares para las comidas con mis socios. Debes lucir impecable. No toleraré desobediencias». Las palabras eran como un látigo que la azotaban, y aunque Valentina sabía que debía obedecer,
una chispa de rebeldía comenzó a encenderse en su interior. No podía dejar que la aplastara, no podía permitir que su vida se convirtiera en un mero trámite en la agenda de alguien más. A medida que pasaban los días, Valentina se sintió cada vez más atrapada en un ciclo de humillaciones. Las cenas con los socios del hombre eran un desfile de miradas despectivas y comentarios hirientes. Cada risa que surgía de esos labios era un recordatorio de su impotencia, una burla a su tristeza. Pero en el fondo de su ser, una pequeña llama empezaba a crecer, una necesidad de escapar, de recuperar su vida. Un día, mientras limpiaba el salón, encontró un viejo libro en una estantería. Era un texto que había pertenecido a su madre, una colección de cuentos sobre heroínas que luchaban por su libertad. Pasó las páginas con delicadeza, sintiendo que el eco de esas historias resonaba en su alma. Comenzó a leerlas en secreto, encontrando en cada palabra un nuevo sentido de esperanza. Pero el hombre no tardó en darse cuenta de su comportamiento. Una noche, al regresar a casa, la encontró sumergida en la lectura. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», rugió, acercándose con pasos amenazantes. Valentina sintió que el corazón se le detenía. La ira de él era palpable, pero en su interior esa chispa de rebeldía creció más fuerte. Ella levantó la vista, sintiendo que, aunque aterrada, no podía dejar que lo intimidara. «Estoy tratando de recordar quién soy», respondió, su voz temblando pero firme. El hombre se quedó paralizado y en ese instante Valentina supo que había dado un paso hacia su liberación. La tensión en el ambiente era palpable y aunque no sabía exactamente cómo se resolvería, el deseo de recuperar su vida se había apoderado de ella. Algo dentro de ella estaba cambiando y la necesidad de un salvador se hacía más evidente. Pero en esa búsqueda también sabía que tendría que enfrentar a su padre y a todos los demonios que había dejado atrás. La puerta de la mansión se cerró tras ellos con un estruendo, pero Valentina estaba lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y el eco de su decisión resonaría en cada rincón de su nueva prisión. La mañana siguiente fue un torrente de emociones contradictorias para Valentina. Despertó en la lujosa habitación que, aunque deslumbrante, no dejaba de sentirse como una trampa dorada. El rocío de la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las paredes decoradas con obras de arte que, en un momento diferente, habrían sido un deleite para sus ojos. Pero en su corazón solo había un eco de angustia. Cada rincón de aquel lugar le recordaba la libertad que había perdido, la vida que le había sido robada. Mientras se sentaba en la cama, su mente vagaba entre recuerdos y anhelos, y la sensación de estar atrapada se intensificaba. La opulencia que la rodeaba no era más que un recordatorio constante de su nueva realidad, y el vacío en su interior parecía crecer con cada segundo que pasaba. Al escuchar un golpe suave en la puerta, su corazón se aceleró. La figura del hombre que la había comprado se perfiló en el umbral. Aunque aún no conocía su nombre, su presencia era inconfundible. «Valentina», dijo él, con una voz que podría haber sido tranquilizadora en otro contexto, y sin embargo, solo provocaba más desasosiego en ella. «Es hora de que hablemos». Valentina se puso de pie, sintiendo la suavidad de la seda contra su piel. Esa suavidad la hizo sentir incómoda, como si fuera un recordatorio de que ahora estaba destinada a vivir bajo la sombra de otro. Sin embargo, el desafío brillaba en su mirada. No iba a dejar que él viera su vulnerabilidad. Sin decir una palabra, se dirigió hacia él, con la cabeza en alto. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Valentina, su voz temblando con la mezcla de determinación y miedo. Él sonrió, pero esa sonrisa no era sincera. Era la sonrisa de un hombre que sabía que tenía todo el poder en sus manos. «Solo quiero que comprendas que aquí tienes un nuevo comienzo. No tienes que preocuparte por nada». Valentina lo miró, escéptica. ¿Cómo podía prometerle un nuevo comienzo cuando había sido comprada como si fuera un objeto? Pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Desde fuera de la mansión se escuchó el rugido de un motor. Valentina miró por la ventana y vio un elegante automóvil negro que se detuvo frente a la entrada. No podía identificar al conductor, pero su corazón latía con fuerza. Había algo en la llegada de ese vehículo que le daba esperanzas, algo que la sacudía de su letargo. «¿Quién es?», preguntó Valentina, casi sin darse cuenta del tono ansioso en su voz. El hombre que la había comprado la observó con una expresión de desdén. «Un socio de negocios. No tienes de qué preocuparte. Estás a salvo aquí». Sin embargo, el tono de su voz no era tranquilizador. Valentina podía sentir que había algo más detrás de esa visita. La incertidumbre la envolvía como una neblina densa. Mientras el hombre daba la espalda para dirigirse a la puerta, Valentina sintió un impulso irrefrenable de seguirlo. La curiosidad la impulsó
y se acercó sigilosamente, intentando escuchar lo que se decía. Cuando Alejandro, el empresario que acababa de llegar, entró en la mansión, la presencia de su aura era innegable. Era un hombre de porte recto y una mirada intensa que parecía abarcarlo todo. Valentina no pudo evitar sentir una extraña conexión con él, algo que la hacía preguntarse si podría ser su salvador. «Alejandro», dijo el hombre de la mansión, sus palabras cargadas de una mezcla de respeto y desconfianza. «No esperaba tu visita tan temprano». «Siempre es un buen momento para discutir asuntos importantes», respondió Alejandro, su voz profunda y segura. «He estado escuchando rumores sobre lo que está sucediendo aquí. Quiero saber la verdad». Valentina sintió que su corazón se detenía. ¿Había alguien que realmente se preocupaba por ella? Su mente estaba en un torbellino y no podía evitar la esperanza que comenzaba a brotar en su interior. Escuchar su nombre pronunciado por otra boca la hizo sentir un atisbo de dignidad. «Es una cuestión de negocios», dijo el hombre que la había comprado, tratando de desviar la atención. «No te involucres en lo que no te concierne». «No me subestimes», replicó Alejandro, su mirada fija en el hombre. «Sé lo que estás haciendo. Vender a una persona como si fuera un objeto no es solo un negocio. Es una aberración». Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Alejandro eran un bálsamo, un eco de lo que había estado sintiendo, pero el hombre que la había comprado se puso a la defensiva. La tensión en la habitación era palpable, y Valentina notó cómo Alejandro no retrocedía, cómo su determinación solo crecía. «No sabes lo que dices», respondió el hombre con un tono amenazante. «Te sugiero que te alejes de esto, Alejandro». Valentina sintió que algo dentro de ella se encendía. No estaba sola. Había alguien que luchaba por ella, y esa idea era casi demasiado hermosa para ser verdad. Sin embargo, el hombre que la había comprado no era un simple rival. Era peligroso y lleno de rencor. «Déjame ser claro», dijo Alejandro acercándose más, con un destello de desafío en sus ojos. «Estoy aquí para rescatar a Valentina». El hombre se rió, pero no había humor en esa risa. Era una risa cargada de desprecio. «¿Rescatar a una niña perdida? No tienes idea de lo que estás haciendo». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La lucha entre esos dos hombres marcaba el comienzo de algo que no podía prever, pero que había estado esperando toda su vida. La situación se tornó tensa, y Valentina comprendió que se estaba gestando un conflicto que podría cambiarlo todo. «¡Tú no tienes poder aquí!», gritó el hombre, pero Alejandro mantuvo su postura firme, sus ojos fijos en Valentina, como si prometiera que no la abandonaría. Valentina, sintiendo que las fuerzas estaban a punto de desatarse en la mansión, se aferró a la esperanza. Este hombre, este Alejandro, era su única oportunidad de salir de aquel infierno. Pero en ese mismo momento, el eco de su pasado resonó en su mente y la sombra de su padre se cernió sobre ella. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto más crítico, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres trajeados que entraron con una actitud desafiante. Valentina sintió una punzada de pánico. ¿Qué significaba su llegada? Las luces brillantes de la mansión se apagaron momentáneamente, como si el destino de Valentina se estuviera balanceando en una cuerda floja. La tensión se palpaba en el aire, y el futuro de Valentina pendía de un hilo, mientras la incertidumbre y el peligro se cernían sobre ella, un presagio de que la batalla por su libertad apenas comenzaba. La tensión en la habitación era palpable, un hilo delgado que parecía a punto de romperse. Valentina había escuchado las palabras de Alejandro, resonando en su mente como un eco distante, mientras sus ojos se posaban en el hombre que había comprado su libertad. La mezcla de temor y esperanza la envolvía, un torbellino de emociones que la dejaba aturdida. No solo era su vida la que pendía de un hilo, sino también la de su futuro. «Negocios», repitió el hombre que la había comprado. «Todo se reduce a eso. No te involucres, Valentina. No hay nada que te concierna aquí». El desdén en su voz la golpeó como un puñetazo. Mientras él se alejaba, Valentina sintió un impulso irrefrenable de seguirlo, de descubrir qué se estaba tramando. Pero su cuerpo se quedó inmóvil, como si una cadena invisible la mantuviera anclada al suelo. «¿Por qué no puedo saberlo?», susurró para sí misma, sintiendo que la indignación crecía dentro de ella. Era su vida, después de todo, la que estaba en juego. Sin embargo, Alejandro había entrado en la conversación. Su presencia era fuerte y dominante, y eso llenó a Valentina de un curioso sentido de protección. La seguridad que emanaba de él le parecía un bálsamo en medio de su confusión. Cuando él habló, fue con una voz que prometía respuestas. «Quiero saber la verdad sobre lo que está sucediendo aquí», dijo Alejandro, su mirada fija en el hombre que había comprado a Valentina.
Esa mirada profunda, llena de determinación, iluminó un rincón de esperanza en el corazón de Valentina. Tal vez, solo tal vez, había alguien dispuesto a luchar por ella. El hombre que la había comprado se encogió, como si las palabras de Alejandro fueran una amenaza directa. Valentina observó el cambio en su postura, la manera en que se tensó ante la confrontación. Era un pequeño indicio de que su autoridad no era tan absoluta como parecía. La idea de que alguien pudiera desafiarlo llenó a Valentina de un nuevo tipo de energía, un atisbo de rebeldía. «No hay nada que discutir», dijo el hombre, incapaz de ocultar su nerviosismo. «Aquí todo está bajo control». «¿Control?», preguntó Alejandro, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «La situación que tienes aquí es insostenible. Valentina no es un objeto, y no la tratarás como tal». Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, llenando la habitación de una tensión electrizante. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que escuchaba a alguien defenderla de esa manera. Un torrente de gratitud la invadió, aunque también se intercalaba con desconfianza. ¿Era real? ¿Podía confiar en él? Mientras la conversación continuaba, Valentina se acercó a la puerta, sus pasos silenciosos. Quería escuchar más, entender mejor la naturaleza de ese encuentro. Sin embargo, algo dentro de ella le advertía que debía tener cuidado. No podía permitirse ilusiones. Su vida había estado marcada por la traición y el dolor, y no podía olvidar que estaba en un lugar donde aún estaba atrapada. «Te ofrezco una alternativa», dijo Alejandro, su tono firme. «Puede que no estés de acuerdo, pero no es justo que Valentina siga siendo una víctima de tus decisiones. La libertad tiene un precio, y estoy dispuesto a pagarlo». Valentina sintió que su estómago se revolvía. ¿Estaba realmente dispuesto a comprar su libertad? La idea la emocionaba, pero también la llenaba de miedo. La libertad era un concepto abstracto para ella, algo que había perdido en el camino. ¿Ahora podría recuperarlo? El hombre que la había comprado se contrajo. Sus ojos destilaban rabia. «No tienes idea de con quién estás tratando, Alejandro. No puedes simplemente entrometerte en mis asuntos». «Y sin embargo, aquí estoy», replicó Alejandro, manteniendo su postura firme. «Y no me iré sin Valentina». La declaración resonó en el aire como un juramento. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de temor y anhelo. Algo en las palabras de Alejandro la tocó profundamente. La idea de ser defendida, de que alguien la viera como más que un objeto, era casi abrumadora. «¿Qué pasará después?», se preguntó Valentina en voz baja, sin ser consciente de que había hablado en voz alta. Sus pensamientos la habían llevado a un lugar inesperado. La idea de una vida más allá de esta mansión, más allá de este hombre que había comprado su existencia, parecía un sueño lejano. Alejandro pareció escuchar su murmullo. Se volvió hacia ella, sus ojos intensos buscando los suyos. «Tu futuro está en tus manos, Valentina. Yo solo te ofrezco una posibilidad, pero eres tú quien debe decidir qué hacer con ello». Las palabras resonaron en su interior, como un eco distante que comenzaba a cobrar vida. Valentina sintió la chispa de una nueva esperanza encenderse dentro de ella. Sin embargo, rápidamente fue opacada por el miedo que siempre había estado a su lado. Realmente merecía una segunda oportunidad. El hombre que la había comprado dio un paso hacia adelante, rompiendo el momento de conexión. «No puedes dejar que te engañe. No hay un futuro para ti. Eres mía». Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Valentina sintió que el aire se le escapaba. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Estaba atrapada entre dos fuerzas. La promesa de libertad que ofrecía Alejandro y las cadenas invisibles que la mantenían unida a su pasado. «No te atrevas a pensar que puedes decidir por ella», dijo Alejandro, su voz baja pero llena de poder. «Valentina es una mujer, no una mercancía, y yo no permitiré que la trates como tal». Valentina sintió el calor de la indignación crecer dentro de ella. En ese momento, comprendió que ya no podía ser la víctima. Era tiempo de elegir su propio destino. Se sintió más fuerte, más decidida, aunque la incertidumbre aún la acompañaba. La sombra de su pasado seguía acechando, pero en su corazón había una chispa de luz. Antes de que pudiera articular sus pensamientos, un ruido sordo resonó desde el exterior. Un grito desgarrador atravesó el aire, un sonido que heló la sangre de Valentina. La inquietud se apoderó de ella mientras miraba a Alejandro, sus ojos llenos de determinación. «No podemos quedarnos aquí», dijo él, su voz firme. «Lo que viene no es bueno». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra del pasado había llegado, y no estaba dispuesta a dejarla escapar tan fácilmente. Su corazón latía con fuerza, y en ese momento supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mansión de Alejandro era un mundo completamente diferente, un universo que Valentina apenas podía imaginar. Al cruzar el umbral,
Se encontró rodeada de un lujo deslumbrante que la dejó sin aliento. Las paredes estaban adornadas con mármol pulido, y candelabros de cristal iluminaban la entrada con una luz cálida que contrastaba con la frialdad de su antigua vida. El aroma de flores frescas impregnaba el aire, un perfume que casi parecía burlarse de su miseria pasada. Valentina avanzó con pasos titubeantes, como si temiera que este lugar de ensueño se desvaneciera en un abrir y cerrar de ojos. Cada rincón de la mansión parecía susurrarle promesas de una vida que nunca había tenido. El sonido del agua fluyendo en la fuente central la llevó a un estado de ensueño, un eco de serenidad que se sentía tan lejano de su realidad anterior. Sin embargo, la incredulidad la envolvía como una sombra, imponiendo una pesada carga sobre su corazón. ¿Cómo podría ella, una mujer que había sido vendida como un objeto, ser digna de todo esto? La voz de Alejandro rompió sus pensamientos, arrastrándola de nuevo a la realidad. «Valentina, ven aquí», dijo, su tono firme, pero no carente de calidez. Ella se volvió hacia él, sintiendo cómo una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Su mirada decidida la animó a acercarse. «Quiero que te sientas cómoda», continuó, guiándola hacia una elegante sala de estar. «Tienes todo lo que necesites aquí». Valentina se acomodó en un sofá de terciopelo que parecía abrazarla con su suavidad, y por un momento el peso de su pasado se desvaneció. A su alrededor, el arte colgaba de las paredes como un testimonio de una vida bien vivida, un reflejo del éxito y la riqueza que Alejandro había acumulado. Pero dentro de ella, la lucha seguía. ¿Podía realmente permitirse disfrutar de este nuevo estilo de vida? ¿Era solo un sueño fugaz? Alejandro desapareció por un momento, dejándola sola con sus pensamientos. Ella se permitió cerrarse los ojos, dejando que la suavidad del sofá la envolviera. Pero la paz fue interrumpida cuando Alejandro regresó con una bandeja llena de manjares. El olor del alimento fresco y bien preparado despertó su hambre, que había sido un constante compañero de su vida anterior. «He traído algo para ti», dijo, colocando la bandeja frente a ella. Valentina se quedó mirando los platos, un festín que nunca había soñado poder probar. La incredulidad se intensificó. Las imágenes de su vida pasada, donde la comida era escasa y las raciones mínimas, la inundaron. Con cuidado, tomó un pequeño bocado de una exquisita quiche. El sabor estalló en su boca, revelando la riqueza de ingredientes que jamás había tenido el privilegio de disfrutar. Era un placer que la llenaba de un calor desconocido, pero también de un profundo sentido de culpa. ¿Cómo podía merecer esto, después de haber sido tratada como un despojo? «¿Te gusta?», preguntó Alejandro, observando su reacción con una mirada de satisfacción. Es maravilloso», respondió Valentina, sus palabras saliendo entre bocados. La calidez del alimento la envolvía, y aunque disfrutaba cada sabor, la lucha interna continuaba. Sentía que había un precio por este lujo, un costo que aún no comprendía. Mientras comía, Alejandro se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los de Valentina. Había una intensidad en su mirada que la hacía sentir expuesta, pero también segura. La comida se convirtió en un segundo plano, mientras sus corazones parecían marcar un mismo ritmo. «Valentina», dijo él, rompiendo el silencio, «quiero que entiendas que aquí eres libre. No eres una mercancía, no eres un objeto. Eres una persona valiosa, y eso nunca debe olvidarse». Las palabras de Alejandro resonaron en su mente como un mantra, y aunque la incredulidad persistía, algo dentro de ella se abría lentamente a la posibilidad de creer. Sin embargo, la sombra de su pasado no se disipaba tan fácilmente. A medida que el tiempo pasaba, comenzaba a cuestionar la realidad de su nueva vida. Mientras la velada avanzaba, Valentina se sintió abrumada por la amabilidad de Alejandro. Él la trataba como si fuera un tesoro, y ella apenas podía creer que su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Pero la duda seguía acechando en su mente. ¿Sería solo un juego para él? ¿Había un motivo oculto detrás de su aparente bondad? La noche se adentraba, y Valentina se sintió atrapada en un dilema. Debía dejar atrás su desconfianza y abrirse a esta nueva vida, o arriesgarse a que su pasado regresara, amenazando todo lo que había comenzado a construir. La tensión en su pecho se intensificó, y la imagen del hombre que la había vendido se presentó en su mente como una sombra oscura. La paz de la mansión se vio interrumpida por un sonido proveniente de la puerta principal. Un golpe firme resonó, y Valentina sintió que su corazón se detenía. Era un sonido que prometía el regreso del peligro, una amenaza que había estado acechando en las sombras. Alejandro se puso de pie de inmediato, su expresión cambiando de la calidez a la atención alerta. «Quédate aquí», ordenó, su voz grave y seria. Con un movimiento decidido, se dirigió hacia la puerta, dejando a Valentina en un estado de inquietud. La incertidumbre llenó la habitación.
y ella sintió que la opresiva sombra de su pasado regresaba a reclamarla. Casi sin poder contenerse, se levantó del sofá y se acercó sigilosamente a la puerta, la curiosidad y el miedo apoderándose de ella. La tensión se podía cortar con un cuchillo y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era posible que el hombre que la había vendido estuviera de regreso? La puerta se abrió lentamente y Valentina se detuvo en seco, conteniendo la respiración. La figura de un hombre se perfiló en el umbral y su corazón se hundió al reconocerlo. Era él, el hombre que había sido su carcelero, el que había mercadeado su vida como si fuera un simple objeto. La amenaza había regresado y Valentina sabía que debía prepararse para la tormenta que se avecinaba. La vida que había comenzado a construir se tambaleaba al borde del abismo, y la pregunta que resonaba en su mente era clara y aterradora. ¿Podría Alejandro protegerla de esta nueva amenaza, o estaba condenada a volver a ser una víctima en un juego que parecía no tener fin? La mansión de Alejandro se había convertido en un refugio, un oasis que Valentina no se atrevía a considerar como su hogar. Cada rincón, cada detalle, parecía un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de lo que podría llegar a ser. Sin embargo, la paz que había comenzado a experimentar fue abruptamente interrumpida por la llegada de su padre, el hombre que había decidido su destino, el que la había vendido como si fuera una mercancía. Era un día soleado, y la luz entraba a raudales por las ventanas, iluminando la sala de estar donde Valentina intentaba disfrutar de su nueva vida. Alejandro estaba en la cocina, preparando algo para ambos, mientras Valentina intentaba adaptarse a la idea de que ahora tenía un lugar donde podía ser libre, donde nadie podía hacerle daño. Pero la tranquilidad fue destrozada por el sonido firme de unos pasos en la entrada. La puerta se abrió de golpe y su padre apareció, su figura imponente llenando el umbral. Valentina sintió un nudo en el estómago. Recordaba cada palabra hiriente, cada grito, y el dolor de haber sido tratada como un objeto. Se quedó paralizada, incapaz de moverse mientras su padre avanzaba, con una expresión de desprecio que apenas podía disimular. «Valentina, ven aquí», dijo él, como si estuviera llamando a un perro. «No, por favor», musitó Valentina, sintiendo que la angustia comenzaba a apoderarse de ella. Alejandro, al escuchar la voz temblorosa de Valentina, salió de la cocina con una bandeja en las manos. Al ver a su padre, su expresión se tornó seria, pero mantuvo la calma. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, su tono firme y protector. «Vine a hablar con mi hija», respondió su padre, desestimando la presencia de Alejandro como si fuera un simple objeto. «Ella necesita entender que está cometiendo un error». «No voy a permitir que la intimides», dijo Alejandro, avanzando hacia él con determinación. «Valentina es una mujer libre ahora. Tienes que irte». El intercambio entre los dos hombres creaba una tensión palpable en la habitación. Valentina se sentía como una espectadora de un duelo que no había querido presenciar. Su corazón latía desbocado. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, y las palabras de su padre la atormentaban. «¿Libre? Es una mentirosa», gritó su padre, la rabia desbordándose en su voz. «Ella no sabe lo que dice. Siempre ha sido ingrata. Nunca ha valorado lo que he hecho por ella». Las palabras le golpearon como un martillo, y Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La incredulidad se apoderó de ella. ¿Era capaz de desacreditarla de esa manera? Se sintió pequeña, vulnerable, recordando a aquella niña asustada que había sido reprimida por años. «No eres más que un monstruo», dijo Valentina, su voz temblando pero decidida. «No puedes seguir manipulándome. Yo sé quién soy». Su padre soltó una risa burlona, un sonido que resonó en la habitación como un eco oscuro. «¿Quién eres tú para hablarme así? Solamente eres una propiedad, algo que vendí. No tienes valor sin mí». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero no permitiría que las cayeran. Aquel momento era crucial, y debía luchar por su verdad. Un pedazo de dignidad comenzó a encenderse en su interior. Miró a Alejandro, quien sostenía su mirada con una intensidad que le daba fuerzas. «No soy un objeto», declaró, su voz volviéndose más firme. «Soy Valentina, y he tomado mi vida en mis manos. No voy a permitir que me conviertas en una sombra de lo que solía ser». Alejandro se colocó a su lado. Su presencia era un escudo contra el veneno que su padre estaba arrojando. «Tú no tienes poder aquí. Ella no es tuya. Valentina tiene derecho a ser quien elija ser». El rostro de su padre se tornó rojo de ira, sus ojos chispeando con un odio profundo. «No entiendes, ¿verdad? Ella necesita orientación. Necesita regresar a casa, donde pertenece». Valentina sintió que se desvanecía. La confusión comenzaba a apoderarse de ella de nuevo. Recordaba los años de abuso emocional, las palabras que la habían hecho dudar de su valía. Y ahora, de alguna manera, esos mismos miedos resurgían. ¿Sería realmente posible que su padre tuviera razón? «Valentina, lo que dice es absurdo»,
dijo Alejandro, colocando una mano en su hombro como un gesto de apoyo. Eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que te haga dudar de ti misma. La lucha interna era feroz. Valentina sintió que las viejas heridas se abrían y el miedo de ser vista como loca, como una fracasada, la asediaba. Pero en medio de la tormenta, se aferraba a la verdad que había comenzado a construir en su nueva vida. No voy a volver contigo, dijo firmemente, aunque su voz temblaba con la fuerza de su decisión. He encontrado mi lugar. No eres bienvenido aquí. Su padre se quedó en silencio, incapaz de aceptar la respuesta. La rabia se reflejaba en su rostro, pero Valentina sabía que había dado un paso importante. No se dejaría manipular. No sería una víctima más. ¿Ves?, dijo Alejandro con una calma que contrastaba con la tempestad que había en la habitación. Ella no es responsable de tus decisiones. Tú la has tratado como un objeto y ahora debe aprender a ser libre. De pronto, la tensión se hacía insoportable. Valentina sintió que el aire se volvía espeso y el miedo comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. La verdad de su historia, la lucha por su dignidad, todo eso parecía tambalearse ante la figura de su padre. Entonces, su padre sonrió, una sonrisa helada que enviaba escalofríos por la espina dorsal de Valentina. Veremos qué tan fuerte eres, Valentina. No puedes escapar de mí. Siempre tendré mi influencia. La amenaza colgaba en el aire como una espada de Damocles. Alejandro se acercó a ella, su mirada fija en el rostro de Valentina, buscando calmarla. Pero el temor de que su padre pudiera destruir todo lo que había comenzado a construir la envolvía. La sombra de su antiguo hogar se cernía sobre ella, y la presión sobre su corazón se intensificaba. «No puedes dejar que te asuste», susurró Alejandro, mientras su padre se retiraba lentamente, su figura desvaneciéndose en la entrada de la mansión. «Eres más fuerte de lo que crees». El eco de las palabras de su padre resonó en su mente, y la lucha por mantener su verdad se volvía más intensa. ¿Podría realmente luchar contra su pasado? La incertidumbre se aferraba a su corazón mientras la tensión aumentaba. La vida que había comenzado a construir era preciosa, pero ahora, con la amenaza de su padre acechando, Valentina sabía que tendría que luchar más que nunca para mantener su libertad. Y así, en esa mansión que un día había parecido un refugio, Valentina se enfrentaba a la verdad que la perseguía. A pesar de la luz y el lujo que la rodeaban, la sombra de su padre se cernía sobre ella y la pregunta que la atormentaba era clara. ¿Podría realmente ser libre de su pasado o sería condenada a vivir bajo el control de un hombre que no la consideraba más que un objeto? La atmósfera en la mansión se volvió densa, como si el aire mismo se interpusiera entre Valentina y su padre. Ella se sintió como un pájaro acorralado en una jaula, luchando por encontrar una salida. La furia en los ojos de su padre era un recordatorio palpable de su pasado, un pasado que creía haber dejado atrás, pero que ahora volvía, más feroz que nunca. La risa burlona que había resonado en la habitación la llenó de un miedo helado. «Siempre has sido una ingrata», continuó su padre con un tono que le resultaba familiar y aterrador. «Te di todo y esto es cómo me lo pagas. Por favor, Valentina, no permitas que un hombre te engañe. No sabes lo que es mejor para ti». Cada palabra era como un dardo, perforando esa frágil burbuja de seguridad que había comenzado a construir. La confusión la envolvía, y el eco de las viejas heridas reverberaba en su mente. Pero en medio de la tormenta emocional, la voz de Alejandro se alzó con firmeza. «No estás aquí para dictar lo que Valentina debe hacer. Ella tiene el derecho de decidir su propio destino». El tono de Alejandro, aunque calmado, estaba imbuido de una fuerza que sorprendió a Valentina. Los ojos de su padre se movieron entre ellos y pudo ver cómo la rabia lo consumía. Sin embargo, Valentina se aferró a la mirada de Alejandro como si fuera un salvavidas en medio de un océano de desesperación. «No puedes seguir manipulándome». La voz de Valentina tembló, pero una chispa de determinación comenzó a tomar forma. «Soy más que un objeto, más que un símbolo de tu poder». Su padre se acercó, la furia emanando de su figura amenazante. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, pero en el fondo, una llama de valentía comenzó a arder. Sin embargo, el miedo a lo que podría suceder si su padre decidía actuar la mantenía en un estado de alerta. «¿Y qué harás, Valentina? ¿Vas a quedarte aquí, con un hombre que solo te ve como un capricho?» La voz de su padre rezumaba desprecio, intentando sembrar la duda en su mente. Pero Alejandro no se movió. Permanecía a su lado, como un escudo. Valentina sintió que una parte de ella comenzaba a despertar, una parte que había estado adormecida por años de abuso. A pesar de la confusión, su corazón se mantenía firme. «No soy una carga, ni una propiedad». Las palabras salieron de su boca con más fuerza de la que había pensado que poseía. «Estoy aquí porque he elegido estarlo». Su padre se detuvo.
y por un momento la habitación quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Alejandro la miró, y en sus ojos vio un reflejo de su propia lucha. Valentina, yo también he estado donde tú estás, atrapado en la oscuridad de la manipulación. Su voz era suave, pero había una firmeza que resonaba en su pecho. No voy a dejar que caigas de nuevo en esa trampa. Las palabras de Alejandro hacían eco en su interior. Un recuerdo le llegó a la mente, una imagen fugaz de su niñez, de un niño que había conocido antes de que su vida se torciera. ¿Cómo sabes lo que es?, preguntó Valentina, la curiosidad surgiendo entre la niebla de su confusión. ¿Has pasado por algo similar? Alejandro asintió lentamente, su expresión cambiando a una de profunda empatía. Mi padre también me vendió, Valentina. La voz se le quebró un poco, pero continuó. No de la misma manera, pero me trató como si no valiera nada. Me hizo sentir que no tenía voz, que no tenía poder, pero encontré la manera de liberarme y construir mi propia vida. Valentina sintió que un hilo de conexión se tejía entre ellos, un hilo que se fortalecía con cada palabra. Por primera vez se sintió menos sola en su lucha. ¿Y cómo lo hiciste?, preguntó, buscando en su mirada la respuesta que necesitaba. Salí de la sombra de su abuso cuando decidí que ya no iba a permitir que dictara mi vida. Alejandro dio un paso hacia ella. Sé que tú también puedes hacerlo. No estás sola. La mirada de Alejandro era poderosa y Valentina sintió que la calidez de sus palabras la envolvía, pero su padre no estaba dispuesto a dejar que la conversación siguiera en esa dirección. «¡Eso es ridículo!», gritó, interrumpiendo su momento de conexión. «Estás escuchando a un desconocido, Valentina. No sabe nada de ti». Las palabras de su padre resonaron en la habitación como un trueno, pero Valentina no se dejó amedrentar. «Sé quién soy». Su voz sonaba más fuerte ahora, «y no voy a permitir que tus palabras me hagan dudar». El rostro de su padre se tornó morado de rabia, y un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y la angustia comenzó a apoderarse de ella nuevamente. «No puedes quedarte aquí». La voz de Alejandro era un susurro, pero había una firmeza en su tono que la alentaba a ser fuerte. «Permíteme protegerte». Valentina sintió que la confusión comenzaba a desvanecerse. La mirada decidida de Alejandro le brindaba un apoyo que nunca había conocido. «No soy tu propiedad», replicó una vez más, su voz resonando con una nueva fuerza. «Tengo derecho a ser feliz». Pero su padre reaccionó de inmediato, acercándose peligrosamente. «Tú no sabes lo que estás diciendo, Valentina». Sus palabras eran veneno, y Valentina sintió que su valentía temblaba. «Te he dado todo». En ese momento, Alejandro se interpuso entre ella y su padre, su porte fuerte y decidido como una muralla. «No te atrevas a acercarte a ella». La voz de Alejandro era dura, y Valentina sintió un escalofrío de admiración. La tensión creció, y Valentina se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. La sombra de su padre se cernía sobre ellos, pero ahora había una luz, una oportunidad de romper con todo lo que había conocido. De repente, el sonido de un golpe resonó en la puerta principal, interrumpiendo la confrontación. Valentina miró a Alejandro, y en sus ojos vio la misma preocupación que ella sentía. «¿Quién puede ser?», preguntó, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella de nuevo. «No lo sé, pero no podemos permitir que interrumpan esto». Alejandro se mantuvo firme, su mirada fija en la puerta, mientras el corazón de Valentina latía con fuerza. La incertidumbre se apoderó de la habitación, y Valentina sintió que el destino se mantenía en un hilo. La llegada de esta nueva amenaza podría cambiarlo todo, y en ese momento supo que la batalla por su libertad apenas comenzaba. La tensión en la habitación era palpable, el aire vibraba con la furia no solo de Valentina, sino de su padre, un hombre que había hecho de su vida un constante campo de batalla. Ella se sintió atrapada, como si cada rincón de la mansión que alguna vez había considerado un refugio se hubiera transformado en un laberinto oscuro. A medida que las palabras de su padre resonaban en sus oídos, la angustia y el temor se entrelazaban en su pecho. Pero, en medio de esa tormenta, una chispa de determinación comenzaba a brillar. «Te lo advierto, Valentina», dijo su padre, su voz un susurro helado que cortaba el aire. «No te detendrás en este juego. No me harás quedar mal. Tienes más en juego de lo que imaginas. Las conexiones que tengo son poderosas, y no dudaré en usarlas para recuperar lo que es mío». Cada palabra era un garfio afilado que se hundía en su corazón. Ella sabía que su padre no estaba hablando solo de posesiones materiales, sino de su libertad, de su vida. La amenaza se cernía sobre ella como una sombra oscura, y por un momento la desesperación casi la ahoga. Sin embargo, en ese instante, la voz de Alejandro resonó en su mente, recordándole que no estaba sola. «No permitiré que te haga daño».
dijo Alejandro, sus ojos fijos en su padre con una intensidad que sorprendió a Valentina. Era una promesa, una declaración de guerra. Él también había sido una víctima y ahora estaba dispuesto a luchar a su lado. Su padre soltó una risa burlona, una carcajada amarga que reverberó en las paredes de la mansión. ¿Y qué piensas hacer, Alejandro? ¿Acaso crees que puedes protegerla de mí? ¿No tienes idea de quién soy ni de lo que soy capaz? La mirada de Alejandro no titubeó. Sé exactamente quién eres. Un hombre que utiliza el miedo y la manipulación para controlar a los demás. Pero Valentina ya no es tu marioneta. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y admiración por la valentía de Alejandro. Cada palabra que él pronunciaba era como un escudo que la protegía de la tormenta que se desataba a su alrededor. La conexión que había comenzado a forjarse entre ellos se fortalecía con cada desafío que enfrentaban juntos. No soy un objeto, repitió Valentina, su voz ahora más firme. Soy una mujer con sueños, con derecho a decidir sobre mi vida. No permitiré que tu veneno me afecte más. Su padre frunció el ceño. La furia en su rostro se transformó en una especie de sorpresa, como si no pudiera creer que su hija se atreviera a desafiarlo. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Eres solo una niña perdida que necesita ser guiada. No soy una niña, dijo Valentina, sintiendo cómo el calor de su determinación la envolvía. He sufrido lo suficiente como para entender que mi vida es mía, y no voy a dejar que me la arrebates de nuevo. La habitación se llenó de un silencio tenso, un momento en el que el tiempo parecía detenerse. Valentina se sintió más fuerte, más viva que nunca. Sabía que no podía retroceder, que no podía dejar que su padre la empujara de nuevo a la oscuridad. ¿Y qué harás si decido llevarte de vuelta?, preguntó su padre, su voz ahora un susurro amenazante. No tienes idea de las consecuencias que eso tendría. Las consecuencias son solo una ilusión que tú has creado, respondió Valentina, su voz resonando con una confianza que nunca antes había sentido. Esta vez no voy a dejar que el miedo me paralice. Alejandro se acercó un paso más. Su presencia era un faro de esperanza en medio de la tormenta. No te dejaré caer en sus trampas. Tienes aliados en este mundo, Valentina, y juntos podemos enfrentarlo. Valentina sintió que el miedo se desvanecía, reemplazado por una resolución que ardía en su interior. Era hora de que su padre comprendiera que ya no tenía poder sobre ella. Si intentas hacerme daño, dijo Valentina, su voz firme, te enfrentarás a las consecuencias de tus actos. No solo perderás a tu hija, sino también la oportunidad de redimirte. ¿Redimirme? Su padre rió de nuevo, pero esta vez no había alegría en su risa, solo desprecio. No hay redención para alguien como yo. Quizás no la haya para ti, respondió Valentina sintiendo que su corazón se llenaba de una nueva luz. Pero yo tengo el poder de elegir mi camino. La mirada de su padre se oscureció, y Valentina sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. Sabía que la batalla no había terminado, que aún había mucho que enfrentar, pero en su interior había una nueva fuerza, una luz que nunca antes había conocido. No te detendrás hasta conseguir lo que quieres, ¿verdad?, preguntó Alejandro, su voz suave pero firme. Nunca, respondió su padre, y Valentina sintió que el aire se volvía más denso. Pero te aseguro que haré lo que sea necesario para recuperar el control. Con esas palabras, el ambiente se tornó aún más sombrío, y Valentina comprendió que su lucha apenas comenzaba. La amenaza de su padre no se desvanecería fácilmente, y las conexiones que él había tejido en su mundo podrían complicar sus planes. No me rendiré, prometió Valentina, su mirada fija en la de Alejandro. No tengo miedo de enfrentar lo que venga. Entonces, lucharemos juntos, dijo Alejandro, y en ese instante, Valentina supo que no estaba sola. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier amenaza que pudiera surgir. En ese momento de resolución, Valentina sintió que su vida estaba en juego, pero también que su futuro dependía de las decisiones que tomara. La oscuridad que había dominado su vida durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, y aunque sabía que la batalla sería dura, estaba lista para enfrentarse a su padre, a su pasado y a todo lo que representaba. La puerta de la mansión se abrió de golpe, y una ráfaga de viento frío irrumpió en la habitación. Valentina se dio cuenta de que su padre había dejado una sombra ominosa a su alrededor, y la amenaza de su regreso la mantenía alerta. «Esto no ha terminado», dijo su padre, su voz resonando como un eco en la distancia. «Volveré por ti, Valentina». Y con esas palabras, la oscuridad se cernió sobre la mansión, dejando a Valentina y Alejandro en un estado de alerta, preparados para la confrontación inminente que se avecinaba.